Oye, la gente, la fanaticada, te juro que no me carga decir garato, ustedes lo saben, de repente se me sale uno. Huevió la semana pasada para que hiciéramos un segundo podcast por el tema de que, ¡ay, votaron en el Senado, se aprobó el 10%! Y nosotros, yo creo que les pasó lo mismo, a ninguno otro nos dio ni una gana porque eso sí era obvio que iba a pasar. Sí, Entonces, como que ahí no hay tema. Pero bueno, sucedió. no, pero juguemos un rato con eso. Juguemos, Sí, juegue. o sea, es interesante. Lo que Sí, pasa po. es O que, sea, claro, en la culminación de la weá es un hecho, es un hito. Pero claro, la gente vive caliente en que es lo que yo mismo siempre trato de decir, que la lógica periodística de que hay temas que están calientes llaman la atención y generan una energía. ¿Sí? sí, yo lo que echo de menos, hoy día pensaba en eso, aprovecho de que está presente para hacerle el debido homenaje a Mirko, Ah, es que yo echo de menos además que los medios de comunicación no tengan los medios no tengan tesis en el fondo. O sea, uno veía el mostrador de Mirko, por ejemplo, y había una tesis no implícita, explícita, ¿ya? Respecto a la naturaleza del proceso. ¿Ya? Eh, y los medios tienen también una obligación en ese sentido de tener, por, por mala que sea, tener una tesis. La tesis del Mercurio, el de verdad, digamos, siempre ha sido igual, tenemos que proteger nuestros intereses. ¿Ya? Y siempre será idéntico. O sea, la tesis nada ha cambiado realmente. y uno se los encuentra en las editoriales y en las notas que importan. Está siempre, así como la editorial del 2011, me acuerdo, al presidente Piñera, esto nos ha pasado tantas veces. Tranquilo, tranquilo. No haga nada. Espere. O sea, eso es una tesis. ¿Ya? Pero uno echa de menos Bueno, es que para eso las son los posiciones. medios, además, pues, ¿no? Para Claro, y frente a eso, ofrecer una certeza. se nota con mayor claridad la ausencia de capacidad entonces explicativa frente al escenario, o sea, porque las volteretas, todo lo que ha pasado estos días, el gobierno desfondado y todo, vive también del hecho de que al no haber medios que vayan y digan, oye, aquí está este es el tema de fondo, ¿ya? Porque en el fondo el poder vive de que cuando está en crisis no hayan tesis en su contra. A mí me da risa hoy día porque salió una noticia bien interesante en el Mercurio sobre un análisis de datos de una consultora, que es una buena consultora, ¿ya? Pullen y Dockendorf, creo que se llama la consultora. Y la consultora tiene unos datos bien bonitos, sistemáticos, hartos años, qué sé yo. Entonces se dan cuenta, lo reconocen, que se dieron cuenta después del estallido de que al sistematizar los datos, podrían haberlo, entre comillas, previsto. ¿Ya? Porque se produce una cosa bien interesante en términos académicos con los datos. Pero resulta que dicen, en todo caso, esto tiene que ver con tales variables y no significa, y se exceden en el análisis, no significa que esté en crisis el modelo económico, no significa que esté en crisis el sistema político, no significa, o sea, no significa nada. No significa nada. Hago el tremendo estudio y no quiero no darme el punto. Exacto, exacto, porque mis clientes no quieren eso, entonces como no quieren, yo no les doy eso. Así no funciona el conocimiento, porque el conocimiento funciona, y la información no funciona así tampoco. Bueno, eso es cierto porque muchas veces sí se mata al mensajero. De hecho, eso es un tema que uno que ha sido peón, que ha sido obrero en Sí, pues, diferentes obvio. ámbitos, uno sabe que a los clientes, que sé yo, quienes asesora, hasta cierto punto tiene que decirles la realidad. Pero en algún minuto uno se da cuenta que ya le dijo una, le dijo dos, no, la tercera ya no se la digáis, porque en el fondo eres el portador de las malas noticias. Yo creo Sí, que hay una cosa así y termina siendo una autoinhibición. Po. Yes man a nivel estructural. sí, pues. Y así llegamos a donde Claro, lo que llegamos. pasa es la cultura profunda del fondo de la que heredera la derecha, pero que recorre a toda la élite, que es profundamente antiintelectual, la derecha chilena antiintelectual. Entonces, a partir de toda la crisis de los años 60, ¿no? Hay una tremenda frase del profesor epistemólogo marxista Carlos Pérez Soto, ¿no? Qué La grande. derecha llama política todo lo que no es política de derecha. ¿Ah? Claro. Y entonces, claro, ¿ah? Entonces, el mundo de referencia del poder, ¿no? Es un mundo que quiere vivir como eunuco político.
Si es en política, eso es algo cochino, es algo sucio. Bueno, eso lo hacen los parlamentarios, pagamos por debajo de la mesa para arreglar este asunto, pero esto no tiene que ver con política, ¿no? Una publicidad, una agenda comercial de una empresa, una estrategia respecto de un proyecto de inversión, es política. Lo que pasa es que acá está vestido de técnica, ¿no? La política no entendemos de política, te dice. Entonces nunca están dispuestos a considerar las variables políticas de algo, ¿eh? Y eso habla de nuestra pobreza, nuestro subdesarrollo exitoso, porque no tiene que ver con las derechas en otras partes del mundo, con los grupos de poder en otras partes del mundo que admiten y asumen que hay disputas de poder cultural en todos los ámbitos, cualquier cosa. Entonces, por eso que escasean los personajes en el mundo del poder, que uno le saca el sombrero y dice, este gallo es, por ejemplo, a ver, desclasifiquemos cosas entretenidas. Una vez me tocó ir porque nosotros hacíamos, cuando estaba en el mostrador, comían con gente influyente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo me senté al lado de Chadwick, Obvio. Obvio, y conversamos toda la noche. Y en otra, enamorados, Andrés y yo y Andrés. Y en otra, me senté al lado del Pollo Gilisatti, que era el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y él escuchaba el mostrador, entonces me dijo, sin que yo le dijera nada, me dijo, yo soy del Partido del Orden, pero a mucha honra soy del Partido del Orden. Había escuchado el concepto, ¿no? Y se había identificado, además, ex Mapu, ¿no? Y había estado en la candidatura de Velasco, operaba con Enrique Correa, y entendía el sentido de pertenecer. Y esos gallos son escasos, esos personajes con esa capacidad Admirador de Fidel Castro. Por supuesto, bueno, hasta el día de hoy. O sea, alguien que pasó por el MAPU, y que está en el mundo del negocio, de los negocios, es alguien sofisticado, pero son escasos. Entonces, efectivamente los medios y el periodismo también adolece de esa suerte de candor, que es como, no, esto es un oficio, el oficio de informar. Nosotros solo informamos, nos jugamos al poder. En general, muchos periodistas y editores tienen poca conciencia de ese juego del poder, ¿no? También pasa un poco con La Tercera, ¿no? Salvo su página editorial y ciertos límites respecto de por ejemplo, ¿cómo se llama? El tema del modelo neoliberal y los negocios, donde ahí es muy claro el límite, ¿no? Perdió su capacidad general. O sea, y es lo que discutíamos, ¿se acuerdan en el seminario El Padrino la otra vez? Sí. Bofill hacía que La Tercera fuera interesante porque todo el rato ponía encima sus tesis, todo el rato era una tesis, y eso lo hacía más entretenido que no importa si era verdad o no, era un juego, era cuántos te enganchaban en eso, y generaba irrealidad. ¿Puedo decir que estamos canchereando? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque en el fondo la gente se conectó hoy día diciendo, y no hemos dicho van nada. A decir que tenían razón, y que está yendo a la cresta de Piñera, y que se acabó todo, que bajó tantos puntos, que la academia, que lo esto, que lo otro. Y ahora nos toca hablar de Heráclito, y porque lo damos por sentado. ¿No es como cancherear un poco? Mira, es como un partido de Mijael Laudrup, ¿no? Mira, sabéis que yo ahora que estaba hablando Mirko, pensé yo, ya, a ver, retomemos. Entonces, pero es análogo a lo que tú decís. Me doy cuenta ahora, que hay un tema de energía acumulada, que efectivamente con ya la votación de la semana pasada del 10% y la consolidación de algo que ya una semana antes ya había quedado claro, como que de alguna manera se provoca un relajo que cuesta analizar. Ahora, creo que la pregunta inicial que tú haces, Alberto, sigue siendo súper pertinente y súper válida, porque en estos minutos, ok, puede haber una cierta, digamos, la energía, pero lo que hay es un gobierno que está escandalosamente en el suelo, y eso sigue siendo una paradoja respecto a que cuando tú miras hoy lunes las crónicas políticas, las noticias, el titular de la segunda, todas las típicas cosas que arman como la política habitual, tradicional, como que pareciera que justamente por esta como ausencia o término de la tensión del conflicto operático que generó el 10%, es como que estamos preocupados del cambio de gabinete. No, sí, pues, es que como la cuenta pública del viernes, como si importara algo. Es que eso es súper interesante. Fíjate que yo quiero hacer una extraña asociación. Ya, veamos. En este momento importa. Ya veamos. Sí, pero mira, yo
De hecho, pensé en que hace tiempo que no escribo, ya no me interesa escribir columnas, como que me aburrí, entonces, pero pensaba hasta escribirla, pero no la voy a escribir, la voy a decir nomás. Es que lo que pasa es que yo siempre, o sea, me di cuenta, no lo pensé, sino que me di cuenta empíricamente de que Peñailillo, ¿ya?, no lo había hecho mal, que lo había hecho bien, y murió por hacerlo bien. Sí. ¿Por qué? Porque Peñailillo hizo pasar todo el proceso de malestar por dentro. En realidad, el malestar social uno lo puede definir como el momento en el cual el mundo pasa fuera del mundo, ¿ya? O sea, hay un mundo creado con todas sus instituciones, sus normas sociales, toda la cuestión, y el mundo suele pasar naturalmente por dentro del mundo. Pero hay momentos en que el mundo empieza a pasar por fuera del mundo. Y ese momento es catastrófico para las estructuras de poder, para todo lo que es pertinente naturalmente. ¿Ya? Bueno, la función de un partido del orden, por decirlo en la terminología de Mirko, la función es hacer pasar los procesos por dentro. No importa cuál es el proceso, pero que pase por dentro. ¿Ya? Que firme los timbres, que tenga las estampillas, que diga que lo hizo X. ¿Ya? Por eso todos los gobiernos, después de promulgar una ley, dicen, bueno, esta ley la hicimos nosotros bajamos esto, subimos lo otro, aquí y allá. Porque da lo mismo de cómo nació, lo que importa es que los gobiernos se hacen cargo. Dicho esto, ¿ya?, el señor Peñailillo fue y dijo, hagamos pasar todo el proceso del movimiento estudiantil por dentro. Y se devanó los sesos de cómo hacer que desde Fernando Atria, desde el punto de vista de los constitucionalistas, hasta Camila Vallejo, Giorgio Jackson, todo lo que se pudo pasara por dentro. E incluso reuniones del Ministerio de Educación con la gente más vinculada al Pancho Figueroa, ¿ya? O sea, todo el ancho mundo. Y llamaron a harta gente más, que no fueron los que no entraron, pero llamaron a harta gente más. Llamaron a todo lo que se pudo. Sí. ¿Ya? Y entraron muchos. Y lo hicieron todo por dentro. Darío Quiroga incluido. Y luego, Es verdad. cuando ocurrió, el empresariado fundamentalmente dijo, esto no puede ser. Y sáquenlo. Y ahora le está pasando a Blumel, Peñailillo 2. Porque Blumel tiene muchos defectos, yo no lo encuentro un gran ministro, ni mucho menos. Pero lo ha hecho tiene bien. una gracia súper importante, ¿no? Súper importante. La creación del apruebo y el rechazo hizo pasar todo el proceso del 18 de octubre por dentro de la caja. Que fue El lo que plebiscito. irritó a sectores políticos de la izquierda que dijeron, ¿cómo hacen eso? Cuando teníamos fuerza Exacto. por fuera, lo hacen pasar por dentro. Y Exacto. lo logró. Y pasaste por dentro. Y lo hizo pasar por dentro y canalizó el proceso. Y lo van a echar por eso. Por haberle dado canalización al proceso. O sea, se están mandando un Versalles así completo. Le echaron la culpa, es un Peñailillo nuevo. Mirko, pero tú decís que igual es Claro, importante. ¿no? Sí, por el momento. En general los cambios de gabinete vienen siendo irrelevantes o mucho menos relevantes de lo que eran cuando podríamos decir que existía una política en forma, para hablar de la lógica del Estado en forma, una política en forma que es un gobierno basado, cuyo poder se basa en la gestión de los ministros, ¿no? Con los ministros como fusibles del presidente. Ese proceso se ha ido deteriorando, ¿no? Me recuerdo antes del estallido, ¿no? Hubo también un cambio de gabinete donde se rumoreaba que salía Chávez por lo desgastado que estaba por Catrillanca, y terminó siendo un cambio de gabinete irrelevante porque en el neocaudillismo chileno, que es el ciclo Caburga, Bachelet Piñera, los ministros asumen sin poder. ¿No? Asumen porque son cercanos al presidente, porque el presidente confía en ellos, porque finalmente el presidente va a decir lo que se hace ahí. Cuando en el modelo presidencial chileno, el presidente es el jefe de Estado y el jefe del gobierno, pero no es el microgestor de cada sector. ¿Ah? Y entonces tenemos per se ministros poco empoderados, salvo excepciones, que fue en su minuto Chadwick, que es excepcionalísimo, y después Mañalich y ahora París por lo que significa la crisis y la responsabilidad de salud en mayor medida. Entonces,
podríamos enfrentarnos de nuevo a un cambio de gabinete irrelevante respecto de que no cambia la conducción, ¿no? De que sigue siendo el presidente quien va a elegir si no a Blumer, por ejemplo, a Espina, ¿no? Que es alguien con un discurso duro, que es quien lo bauteó la noche del 20 de octubre, el discurso de la guerra, ¿no? Quien está en la tesis de los comandos, ¿no? En la Quiere tesis ser de... halcón, quiere ser Pero, halcón. pero hoy día para lo único, claro, que ser halcón o toma la posición de halcón, pero carece de aquello que es lo único que vale hoy día para ser ministro del Interior de Piñera, que es tener ascendencia en la derecha. El presidente llamó diputados para que se bajara, habló con senadores para que se bajara el 10% y no lo logró. Entonces, hoy día la palabra orden, que es la única que importa, significa alguien a quien le hagan caso en la derecha. Entonces, Espina, que está muy cercano a Piñera, podría ser, pero no tiene ese ascendiente. Espina es, para el mundo de la derecha, un personaje ridículo. El perro lenteja, pues si no es halcón. Como Espinita, es como Espinita. Un recién llegado a Zapallar. Y alguien que busca la pertenencia, ¿no? Y que fantochea con su... Hay otro nombre interesante que obviamente da vuelta, que es el de la Evelyn Matei, ¿ah? Que de alguna manera tiene más manija, ¿no? Pero no satisface la demanda de quien hoy día ronca en el sector, que es la derecha dura, que elige a Alamán Cubillo en la raíz, libertad y desarrollo. Ahí está radicado el poder. Y entonces la pregunta es si va a ocurrir el único cambio de gabinete interesante, que es que Alamán asuma el interior. El único, realmente. También hay otros nombres como Coloma, pero Coloma también es como un mocito de Piñera, ¿no? No es alguien que se pare ahí con una persona. Y Alamán, si llegara a nombrar a Alamán, que sería difícil porque Alamán en los 90 fue el que dijo que Piñera tenía que decidir entre si se iba a llegar a la política o a los negocios. Y quien además disputó espacios de poder con Piñera en Renovación Nacional, ¿no? Si Alamán llega, quiere decir que hay un cambio político, ¿no? Significa el presidente va a ser solo jefe de Estado y aquí mando yo. Aquí mandamos nosotros, manda la derecha. Eso es lo interesante. Ahí cambiaría la política, no solamente el elenco. Porque lo que estamos acostumbrados es que haya cambios de elenco sin que cambie lo político. Porque el eje sigue siendo el presidente. Entonces, atento, por eso puede ser interesante. Esto es inédito. Es difícil porque Piñera tonto no es y él no soporta en su entorno. Y por eso que recurre a gente en la que confía in extremis, porque finalmente no soporta ser opacado o entregar parte del poder presidencial. Eso no lo ha hecho nunca, ¿no? Chadwick tenía la habilidad especialísima por confianza familiar de ser alguien con tonelaje político que le hacía ver a Piñera que él tomaba las decisiones cuando en el fondo las decisiones las tomaba Chadwick. Lo convencía de la decisión que quería que tomara. Porque Piñera necesita sentir que él está tomando la decisión y Chadwick tenía esa habilidad. Pero Alamán es un rugbyista. Alamán es un rugbyista. Sí, a mí me pasa todavía, yo te sigo, pero me cuesta un poco seguirte solo por una razón, por el nivel como de intensidad en estas metáforas tectónicas que le gustan tanto a Alberto y en las lógicas de las liberaciones de energía. O sea, estamos hablando de un presidente que, bueno, Alamán hoy en la mañana dijo que Piñera tiene que hacer el cambio de gabinete antes del viernes. Lo están presionando, por eso te digo, claro, o sea, eso es la presión. Exacto, y eso sería así, es un titular, de hecho aparece, vimos recién en la portada la segunda, el cambio de gabinete, o sea, estamos jugando a la política, insisto, como haciendo un pequeño, como, no sé, como abriendo rápidamente, parpadeando y como tratando de cambiar el estado de cosas en lo que estábamos. Entonces, bueno, en una de esas resulta. Es como que de repente fue tanto el nivel de energía que trazaste otra línea, como hablar de política, insisto, como en una crisis normal de las que uno puede estar acostumbrado 2 o 3 veces por gobierno los últimos 30 años. Incluso en la década del 80 también había este tipo de crisis. Pero cuando tú ves un presidente, digo una tontera, pero que el día viernes para promulgar la ley hace una cosa o sea, son actos que además podrían tener significancia y no tienen. Lo único que muestran es una cosa absolutamente perdida en el tiempo y en el espacio, esta cosa de firmarlo a las, no sé, 9 de la noche, cuando están las del aseo nomás, como el clásico chiste. Entonces, yo no sé ahí cómo hay recomposición posible. Por supuesto lo tienen que hacer,
porque tienen instinto de sobrevivencia y van a tratar de jugar la política, porque aunque uno esté súper así en su parroquia chiquitita, hay tensiones igual, pero la pregunta es, ¿cuántas semanas va a durar el cambio de gabinete? ¿Cuántos días va a durar el cambio de gabinete para estar nuevamente en el mismo estado catatónico en que lleva desde el estallido? Lo que pasa es que ahí está la tesis, o sea, a ver, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una tesis de base en la élite, que es la élite, que es la tesis de el problema es, tal como la primera etapa es la culpa la tiene el mensajero, la segunda etapa es la culpa la tiene el administrador. ¿Ya? Entonces, le echan la culpa al administrador. Y está lleno de posibles administradores que van a decirle a los dueños que la culpa la tiene el administrador porque quiere ser los administradores. O sea, Alaman y otros andan paseando diciendo, oye, esta cuestión, pucha, ¿eh? Es que esta cuestión está muy mal manejada, todos sabemos que está mal manejado, esta cuestión no puede ser así. Aquí hay que ponerse duro, hay que ponerse firme, hay que hacer política, en serio. ¿Ya? No, Gonzalito no puede, si Gonzalito yo lo quiero harto, pero Gonzalito no puede. ¿Ya? Ese discurso está por todas partes. O sea, el gobierno es un jardín infantil, todas esas cosas que se dicen en momentos como este. ¿Ya? Eh, Ignacio Briones, sí, es un buen economista, pero bueno, para estas cosas no ha salido el jardín de infantes. O sea, todas esas cosas son las que se están diciendo en este momento Bueno, y están insisto, la originando. foto, perdona, la foto de la segunda, con ese Sí, pues, paso errático sí, pues, del sí, ministro pues, de Hacienda es sí, impresionante. como dramático, payasesco, un poquito de Payasesco. todo. Sí. O sea, están dando pena. Eso es lo que quieren decir. Entonces, en el fondo, lo que le quieren decir es, y aquí hay un conjunto de mensajeros que dicen, cámbielos. Pero, ¿y por quién? Pregunta el otro. Y tú estás al frente. Y dices, bueno, bueno. Entonces, aquí la tesis que se trata de instalar para hacer todo esto es la tesis que hay alguien que puede controlarlo. Y Alaman lo que necesita en su vida es una oportunidad para poder demostrar algo. Alaman viene sin demostrar nada en 20 años. Sí, fue el jugador del partido cuando era jovencito, sub-17, para efectos políticos, y de ahí para adelante Sí. se acabó. Se acabó. Y él quiere demostrar que él puede entonces llevar a cabo este proceso. ¿Y qué anda diciendo? No solo anda diciendo el gobierno da pena, sino que además, y vamos a elegir a Lavín en estas condiciones, vamos a llevarnos esto para la casa, vamos a gobernar sin gobernar de nuevo. Entonces, toda la élite dice, oh, es lo que quiere escuchar. Y ese es el problema, cuando tú empiezas Toca a los jugar. tambores de la tribu, está Claro, tocando los tambores de la tribu. exactamente. Y ese es el problema, está jugando el juego que todos quieren escuchar dentro de ese grupito, sin entender dónde está la realidad. O sea, Bueno, en ese sentido es probable que quizás Alaman, solo especulando y jugando, en un cambio de ese tipo, Alaman u otro, pero en la lógica, digamos, de la vuelta a los halcones, que no deja de ser medio raro, porque es como si como si hubiera alguna razón objetiva para que la razón de la salida de Chadwick no siga vigente, ¿cachai? Por eso sigue siendo una cosa muy extraña sacar a Blumel, como si Blumel hubiera impuesto una agenda que devino en esta tragedia. Bueno, lo único que ha hecho es tratar de tapar para que no sea por goleada, y el ministro de Hacienda también. Eh, pero lo que yo digo es que en una de esas, si efectivamente se instala la percepción de algo así como los halcones 2.0 o los duros 2.0 o los rechazos 2.0, lo único que hacen es abonar un poquito las condiciones para esto que muchos han llamado que se viene el estallido 2.0, que no sabemos ni el formato ni nada, pero puede agudizar las contradicciones, compañero. No sé, Mirko, si crees que eso pudiera pasar. Exactamente, porque para la tesis de la mano dura hay que estar dispuesto a usar la mano dura. Claro. Y entonces si llegaste a un cargo diciendo yo conmigo viene el orden y la autoridad, ¿no? Conmigo se recupera el control del orden público, ¿no? Y el orden en la coalición tienes que tener línea en la cuenta corriente, para capacidad la cuenta corriente para hacer eso, ¿no? Para girar los cheques. Y eso es lo interesante, que esa capacidad no está, porque lo que hay estructuralmente el desorden en la coalición no tiene que ver con falta de liderazgo, es un fenómeno de dispersión de la política, y por eso que a mí me interesa tanto el factor epocal, no, es un signo de los tiempos, no lo va a arreglar ni Superman. Y el otro factor es fascinante, tiene la capacidad a la mano de recurrir a la fuerza pública y a la fuerza militar, incluso, ¿no? Ya, estado de sitio de verdad,
no sé, ¿ah? Con todo lo que suponen las capacidades legales máximas. ¿Ah? Andrea Alamán, ¿no? Al igual que Sebastián Piñera, pero Andrea Alamán aún más, no son personas de confianza al mundo militar. Aunque haya Al sido mundo ministro de militar no Defensa, le gustó antes, ¿no? no, pero bueno, contémosle a la gente, si uno está para opinar aquí con datos. Alamán, ¿ah? Se va, ¿ah? Usa el ministerio como una de defensa como una catapulta para la primaria presidencial que pierde con Longueira. Y para catapultarse, lo que hacen nada más ni nada menos que despacharse a la Fuerza Aérea, ¿no? La lleva al altar del sacrificio, ¿no? En el famoso caso este de Felipe Camiroaga y el vuelo a Juan Fernández. ¿Se acuerdan ustedes? Él le exige a la Fuerza Aérea, ¿no? Determinadas cosas. Y lo que hace es descabezar el comando de combate de la Fuerza Aérea meses antes, ¿ah? De que venga el fallo de la Haya, ¿ah? Con Perú. Lo que mirado desde el punto de vista geoestratégico es una aberración. Claro. La señal que se está dando. Si usted no me cree, puede ir y poner comando de combate, Fuerza Aérea, Andrés Alamán, el mostrador, están las notas ahí. ¿Ah? Lo que pasa al interior de la Fuerza Aérea con esa señal. Y Sebastián Piñera tampoco es una persona querida por el mundo militar, ¿no? En su primer gobierno, Sebastián Piñera no sabía qué hacer con los edecanes y los mandó a una oficina que era como la oficina donde tenían guardados los útiles de aseo. ¿Ah? Me lo imagino perfectamente. Con uniforme en el cuartito ese donde guardaban la escoba de la moneda. La queja del mundo militar es que Piñera, y Alamán no los tratan con la dignidad con la que nos trató históricamente la Concertación. Y entonces no tienen ascendiente en ese mundo. Espina, ni te cuento. La opinión que tienen los militares de él. Tonto, pusilánime. Entonces, claro, no hay llegar y bueno, Alberto Espina era de la tesis de sacar a los militares a disparar, pues el estallido y los militares le dijeron que no, pues. Esa es la verdad la milanesa. Esa es la verdad la milanesa. No sé con qué recursos van a efectivamente lograr el orden público. Carabineros lo mismo. ¿Cuál es la señal para Carabineros después de lo del general Hermes Soto? Compadre, aquí cada uno se va arreglando con su uña después de que quede la cagada, ¿no? Nadie tiene la capacidad de decir, como Pinochet, a mí no me tocan a ninguno de mis hombres porque si no se acaba el Estado de Derecho. Si hay cambio de gabinete, ¿quién va a ser el ministro del Interior para ustedes? Yo anoté aquí mi nombre. No, pero tú pones el que te gustaría. No, el que tú crees que va a ser. No, yo no lo sé. No, Piñera, pero si a Piñera no le gusta hacer cambios de gabinete, se puede resistir y puede que no haya cambio de gabinete. Este va a ser. De hecho, es una virtud de Piñera esa. No hacer muchos cambios de gabinete, no creer tanto en los cantos de sirenas de que un cambio de gabinete te va a salvar. Porque el único cambio es el cambio de presidente, el único cambio que cambia la cosa. Sí. ¿No? Pero ¿cuál quisieran entonces? Ustedes quieren a Alamán, para que quede la cagada. A mí yo creo que Alamán es el único interesante. La jugada genial políticamente sería el retorno de Mañalich. Ya, pero eso es... Claro, porque así pasar todo por dentro. Ahí sí que todo queda por dentro. Toda la catástrofe tiene un solo nombre, que no es el de Piñera. Si Piñera tiene un problema en este momento, necesita un escudo de protección, no necesita un ministro. Si hoy día, a ver, en CADEM está marcando 12. En CADEM, cuando Piñera marcó 10 en CADEM, marcó 6. Era 6 en la CEP. En la CEP. El punto más bajo de Piñera. Exacto. O sea, está marcando 7. Sí. Ahora, perdón, pero déjame hacer un pequeño paréntesis con CADEM. A ver, estuvo hace 4 semanas en 27. O sea, loco, estuvo siempre igual. ¿Qué es esa cosa? Yo decía... Pero, Darío, sálete un rato del personaje del rojerío. CADEM es un termómetro. Business es business, loco.
es un termómetro. Entonces, ahora está en lo correcto y antes no. No, Da lo o sea, mismo en lo que Piñera no está en un nivel de popularidad o adhesión. Es justamente lo que dice Alberto. Si en esa marca un determinado guarismo, ¿no?, es suficientemente bajo, no existe el número es una metáfora para expresar el nivel de gravedad. Eso es todo. Entonces, yo, yo, sirve cada vez, por supuesto que sirve, es útil. yo digo algo muy simple, muy simple. Mide algo, mide algo. Sí, por supuesto. Mide es la reproducción, la ultra reproducción. Es como cuando uno hace un poema a partir, o una obra pictórica a partir de otra obra pictórica y es a través de otra y después finalmente no hay ningún elemento original. Lo que hace CADEM, o sea, cuando tú miras en largo plazo, que es más o menos sensato con lo que uno ve en la calle, uno dice, ok, este está en el piso, 10, 15%, lo que queráis. Y esa subida artificial a 27, o sea, a ver, ¿de verdad hubo un 15% de los chilenos que hace 4 semanas atrás había elementos para que cambiaron su percepción y ahora apoyan al presidente y ahora bajaron? Eso No, no es pero real. Darío, a ver, yo no digo, yo en mi vida podría defender a Academ, yo esto lo he conversado con Isixson cara a cara, digamos, no tengo, porque además se Lo cansó de que sé. yo dijera en la tele que no me negaba a analizar la realidad a partir de los datos de Academ, hasta que me citó un café eh, donde me ofreció además cotejar los datos con preguntas propias que yo tenía de mi encuesta, lo que no cumplió, yo le mandé las preguntas y no las puso nunca. ¿Ya? Hay que hacer Eh, encuestas propias. Eso es lo único que te digo yo. entonces, Serias. bueno, pero la cosa, lo interesante es lo siguiente. Se armó Se un viene la clivaje encuesta. que fue el Se viene error, la encuesta. que fue el Eso error, nomás te digo. Perdón, ya no interrumpo más, no interrumpo más. que fue el error fundamental del gobierno en todo este proceso. O sea, en este proceso se compra la tesis de que hay que defender a rajatabla la AFP y la AFP se convierte, que era muy obvio, muy fácil de entender, que se iba a convertir en un clivaje. Los que estaban a favor de sacar el 10% y los que estaban en contra. Los clivajes normalmente, como son clivajes más o menos interesantes y relevantes, significan 50 y 50, pero este era muy excéntrico y tenía 90-10. ¿Ya? Y entonces el gobierno se casa con el 10% de la población y nada más, no tiene por dónde. Entonces, no es que se desploma, es que sencillamente no tiene, eligió no tener aire. Entonces se quedó circunscrito en ese lugar donde está el 10. Ahora viene la crisis porque resulta que para retirar la plata hay que hay que poner 100, no 10. ¿Ya? Entonces la gente se va a equivocar y va a poner 10 y va a salir entonces el 1% y no el 10 y va a quedar el desastre. O sea, van a empezar, o sea, esto es el seguir jugando el mismo jueguito. Pero la cosa es que entonces lo que está marcando CADEM, que si seguimos la ecuación CADEM versus CEP, aunque CADEM le hace a CEP el terreno, eh, eh, si seguimos la ecuación, que era 10 versus 6, entonces 12 será 7. Eso significa que Piñera llegó esta semana a tener lo más bajo después del estallido. Y eso significa que lo que pasó aquí fue la versión del estallido, ya no en términos sociales, ya no en términos humorísticos con Kramer, sino que la tercera versión, que es la versión del Congreso. La Constitución no fue la versión del estallido en versión Congreso. La versión del estallido en versión Congreso, porque la versión del estallido en versión Congreso es la versión destructiva. Hay que ir a romper las cosas, hay que ir a pasar por caja. Es esta. El Congreso le pasa por encima, ¿ya? Los votos le pasan por encima, todos entienden que está muerto. Eso es lo potente, eso es lo relevante. Y yo creo que en ese sentido es donde está, donde radicalmente hay un error de concepto en todo el proceso de solución que están buscando en la derecha. Demos un poco de ternura al mundo. Démosle un poco de ternura al mundo. Oye, hablando de ternura, ay, sí, cuánta ¿Ah? ternura, cuánta ternura. Sí. O Sí. sea, en todo caso, no sé si Me 24 tiene horas de loco porque está ternura. tratando de hacer un Naruto todo el rato, ¿Qué es un Naruto? como Pamela Como que Giles. Ah, un Pamela Naruto, ya. Giles, Que pensé en manga japonés al tiro. Mira, si está tratando de hacer. Excelente. Oye, Ahí va, ahí va, ahí va. Está celebrando los goles igual. sí. En fin, oye, bueno, a propósito del tema de Piñera y toda la cosa, de cambio de gabinete, yo insisto que yo sí me imagino a Evelyn corriendo por los patios de la Moneda. Me la imagino, así como esa imagen, pues estallido,
con su chalequito amarillo, yo me la imagino corriendo. Yo creo que sería una buena jugada, fíjate, para Piñera. O sea, Dirigiendo el tránsito en Teatino. sí, dirigiendo el tránsito en Teatino, no sé qué. Oh, una mujer, ministro de Interior, jefa de gabinete, tremendo, terrible de construido Piñera. Yo creo que, no sé, Mira, yo creo que es vamos un a ver. error. Yo creo que es un error. Es un error. No, que yo creo que no hay nada que no sería un error, si ese es el punto. O Esa sea, es. si vas a cometer el error así a lo grande, ese es Alaman. Pero este ni siquiera es un error interesante. O sea, Es que para están eso en la Alaman. sobrevivencia, pues, weón, si están pidiendo miguitas de Bueno, por eso, ternura. pero Eli Matei ya demostró que no levanta barcos, po. O sea, es que yo creo que la lógica en la que están pensando, que yo no lo entiendo, de hecho me sigue llamando la atención, pese a algunas pequeñas señales, el inicio de la conversación, la incapacidad de los medios y del medio de asumir la tesis de desplome total del gobierno, que no se sostiene. Si lo interesante del A cambio de ver, gabinete va a ser eso, que va a a demostrar lo ver, mismo. el factor central de la búsqueda de un nuevo gabinete es ordenar al sector. Eso es lo número uno, ordenarlo en torno a una tesis, ¿ah? Y a un liderazgo. Ese es en este minuto lo que está haciendo que el buque se esté hundiendo. ¿Ah? El sector que apoya, aunque sea minoría en el Congreso, ¿ah? No actúa como minoría ordenada. Y entonces hay un desbande. ¿Ah? Y por lo tanto cualquier proyecto se van a sumar parlamentarios. Entonces, hay un eje ordenado. Y el nombre de Evelyn Matei, es un nombre conciliador en algún sentido, porque ha tenido algo de experiencia en jugar un juego de más pierna Evelyn Matei en general, que son líderes del sector, te provoca un solo gran quiebre, que es el quiebre con Alamán, justamente. Porque las relaciones entre Evelyn Matei y Sebastián Piñera después del episodio de la patrulla juvenil a comienzos de los 90 se recompusieron. Mm, Y se recompusieron bien, y de hecho Piñera le dio plata de sus sociedades personales Así a es. Evelyn Matei, como ustedes lo pueden ver en el libro de Daniel de Matamala, Poderoso Caballero. ¿No? Cuando Piñera pasa plata de su pecunio para algo, es porque ahí bueno, muy Eso sí que es importante. bravo. hay afecto. La relación que nunca se recompuso era la relación de Evelyn con Alamán. Y en este caso, de Evelyn con Alamán Cubillos. Claro. Oye, Es espérate, distinto donde Ojo. hubo fuego. donde uno fue así, po. Pero sí son Es políticas distinto. muy importantes. Si la gente cree que es secundario, las pulsiones del amor. Exacto. No. Oye, No. hablando de las pulsiones del amor, me acordé de Jacqueline, que tuvo que esperar que viniera el Cervel a decirle que no podía ir por un tercer periodo. Parece como líder chavista estaba Jacqueline. Estaba como Evo, mandó a hacer una Como consulta Evo. para cambiar la cuestión, para que ella pueda seguir. Y no va a poder seguir por la Además, Jacqueline. no, si además tú puedes hacer eso, pero no puedes fallar. Lo No, que le claro. pasó a Evo es que falló. Don Vladimir no falló. Bueno, claro, no, pero es que no nos comparemos con los rusos. Oye, pero yo creo que varios en la UDI, cuentan un poco mayor, deben estar añorando tanto a los coroneles. ¿Cuántos eran los coroneles? ¿Eran 7 o 6? 7. Cuatro. Sí, ¿4 coroneles? Cuatro coroneles. cuatro. A ver, ¿se lo Chadwick, sabe? ¿Se lo sabe? Chadwick Longueira, Coloma, Coloma Novoa. ya, ya. Y No, sí, pues sí. echamos de menos a los coroneles, ¿no? Qué desorden. Capaz que termine la Pepa Hoffman de presidenta. Es lo más probable. Lo más probable. De hecho, vi hoy día las declaraciones de Belolio. Oye, ¿qué le pasó a Belolio, weón? Oye, pero mal. Oye, Mal. mal, Jaime Belolio, además que lo vi así, está como yo, así, pero hecho mierda, así. Y no, La cuarentena ha alterado el estado de salud mental de mucha gente. sí, era la promesa, Belolio la promesa. Sí, Y sí, sí, no, No, mal, pero Hoffman, pero es que, a ver, la cosa adentro está dura, entonces está difícil andar de disidente hoy día en la derecha, o sea, claro. se Es te que cierran las puertas, las llaves, los saludos, las comidas, todo. las cañerías de gas, de benzina, Exacto. todo. Todo. vino, No, sí, es terrible. O sea, lo que pasa es que, Eso es lo interesante lo que hace la BIN. sí, po, Que obvio. él juega igual juega a pasar el muro, va y vuelve. Pero ¿eso por qué? Porque Lavín en algún minuto, o sea,
compró una silla en el directorio, vitalicia, y de ahí renunció a la UDI. Renunció a la UDI hace Claro. 20 años, que hace cualquier Claro. política, pero tiene el asiento. Y eso es una virtud, también hay que aprender a hacerlo. Sí, po, Donald Tobelo. Mm. Está Bueno, traicionando todo el rato, pero sigue yendo a la reunión y la buena sí, onda, po. y el café, el chocolate caliente. Puede que haya algo de Jadwe también en eso, estoy pensándolo. No lo voy No, a pero hacer. Jadwe, no es que No, renunció no, al, pero a la son UDI del partido. dinámicas distintas, no es lo mismo ser UDI que comunista, pero también. ¡Ah! Se nos fue Alberto, yo creo que apretó algo mal. Ya, ahí volverá, ahí Sí, volverá. Oye, o se escandalizó que mencioné a Jadwe, no sé qué, qué pasó, o la UDI. Lo puse en un aprieto. Bueno, tú dijiste la semana pasada, y lo he dicho varias veces, que el único partido que uno tiene que mirar en la derecha es la UDI. ¿Ah? Entonces, claro. ¿cómo se liga esto también con el tema del cambio de gabinete? Yo creo que va a ser esa doble jugada va a ser interesante en las próximas semanas, pero no sé, no sé. O sea, la UDI está en un estado de decadencia porque la UDI es el partido que tenía un sentido estratégico en el sistema político chileno, que era contener los cambios al modelo. No lo logró Jacqueline Van Rysselberghe y por lo tanto va por la puerta de salida. El CERVEL simplemente confirma de manera legal algo que ya había ocurrido de manera política, que Jacqueline Van Rysselberghe perdió todo su poder político, ¿no? Lo perdió con el 10%, lo perdió con el 10%, sin duda, no tiene ni una capacidad, ya no es funcional. Sí. Regaló Una hasta la, UDI que no es claro. regaló hasta la Tenemos, imagen, esa imagen solitaria en el Congreso. Oye, Alberto, no hablo ¿para más de qué Jadwe. ¿para qué financiamos a la UDI? Financiamos a la UDI para que contenga cualquier cambio o transformación al modelo. Es Habla- relevante, como la AFP. hablando de financiamiento exacto, los amiguitos de CIPER que hacen estos ejercicios simpaticones, hicieron, lo han visto, le han echado un vistacito, ¿cierto? Que hicieron el listado de los que han trabajado como directores o como asesores o como enviados en directores de otras empresas de las AFP y de donde están los fondos de pensiones. Hicieron un listado, me imagino que debe ser riguroso, de 77, digamos, de perfil político, con militancia política. De esos 77, 41 de lo que hoy es Chile Vamos, 36 de la exconcertación. O sea, casi paritario. ¿Ah? Binominal, La cagó. binominal se llama eso. Sí, El Máximo binominal. Pacheco, Viera Gallo y la guinda de la torta, porque además es senador y porque votó en contra, la Jimena Rincón. Claro, pero es que los mexicanos tienen un dicho muy sabio: político pobre, pobre político. ¿No? Y la Entonces, concertación lo supo bien y la derecha lo sabe bien y todo. no, claro, la derecha no hay ninguna inconsistencia con eso, pero necesitan gente cercana, gente a la que te conteste el teléfono, que opere por ti, que sea leal. ¿Ah? Para eso hacemos el seminario del Padrino, para explicar esas cosas. Y lo más notable es el caso de Osvaldo Puccio, cuyo padre murió, o sea, estuvo en la moneda con Allende. Sí. Osvaldo Puccio, además, que el hombre de Lago en las acciones, ¿cómo se llama? La sociedad de cascada de Ponce Lerú, con las cuales controla Sokimich. Osvaldo Puccio es hombre de Ponce Lerú, está en el negocio de la AFP y cobraba asesoría que nunca se hicieron a Codelco por muchos años. Me tocó entrevistarlo por eso en La Moneda. Y a la tercera pregunta me puse puntúo y ahí se paró y se fue. Ah, sí. ¿No? Sí, sí, obvio. ¿En serio te En paráis y el te vas? tiempo del gobierno de Lagos, claro, obvio. Trabajaba en La Nación, daba lo mismo. Trabajáis en mi diario. Claro, no. Chucha la wea. O sea, yo tenía muchas cosas que decir de Lavín, de Jadwe, Dale, mucho po. conocimiento, ambas cosas, Te cuento si pero queréis una anécdota se si queréis dieron calentar. cuenta que justo cuando estaba hablando, iba a hablar de eso, Y se cortó. Federico me pagó el computador. Ah, le interesa esos presidenciables. Entonces, me dio susto porque uno nunca sabe, o sea, hasta mi papá en esto, entonces, de repente, quién sabe, ¡No! o sea, ¡Ah! Federico ya tiene alguna clase de virus, alguna infección al respecto. Van a No lo llegar sé. ambos a primera vuelta No, pero por favor. y van a pasar a segunda. La Ya, pregunta grábeme, es, si no importa. Estos son los la analistas de pregunta es, verdad, Pero yo además, vamos. pero además, Pero espérate, anótalo, pero además, anótalo. Darío, pero por favor.
No ¿Pero qué arruines los récords importa? del programa. No tengo ningún prestigio que perder. Esa es la gracia cuando uno tiene ni un prestigio. Anótelo en el Excel. Amiguito de la Cosa Nostra, anótelo en el Excel. Jao y Lavín van a estar no solo en la papeleta primera vuelta, van a estar en la segunda vuelta. Ya, entonces te la juegas con tu cupo dentro de la Cosa Nostra. ¡Ah! Siempre hay algo que perder, compañero. Siempre hay algo que perder. No, pensándolo bien. Pero No, pero Alberto, podría ser, ¿ah? Alberto, ¿por qué no echamos a Darío y ponemos cuota de género? Y le ponemos la cuota de género. Tanto Claro. que, tanto que han Pero pedido. Darío No, le pero hace- espérate, no lo hagan, 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 no lo hagan. Bueno, es lo que así debió ser siempre, ¿ves? Así debe ser siempre. Me estoy dejando así. Oye, cuota de género. Ya, este tema no es para huevear. No, no lo voy a hacer porque lo van a agarrar por el huevo, el tema es serio, así que no. A No, no ver. lo voy a ¿Qué ver. pasó? No, digo yo es que en este tema del tema de género y del fondo de los discursos subsidiarios de las derechas y de ese universo, a propósito de lo que pasó hace un par de días atrás, que puede ser una anécdota menor, pero que yo creo que va siempre develando cositas. A mí me encanta, yo soy el filósofo de las cosas chiquititas, el papel en la calle, algo me dice. A propósito de lo que pasó en el podcast Mula, en el YouTube de la, ¿cómo se llama? De la Maldonado. Con la Cata Pulido y todo el festinamiento, una vez más, que hicieron denigrando a la Daniela Vega. Qué interesante, además que lo encabeza en este caso la Catalina Pulido, que le han sacado la cresta, porque además igual es divertido, digamos, así como, o sea, una ganó el Oscar, ha estado en todas las No estoy pasarelas. al tanto, ¿No no. estás al tanto? No, que se festinó como siempre, Mi digamos, de la time- condición no, no, trans de la Daniela Vega. Sí, sí, no sí. estoy no está en mi timeline de Twitter. Claro, Ese- sí, pero Exploró esos límites que ya había explorado Yerko Puchento. claro, pero ¿sabes qué? Debiera estar, porque en el fondo yo creo que ahí, o sea, ahí hay otras disputas que son mucho más profundas, que son las disputas culturales, lo hemos hablado tantas veces, que es donde también se puede ir defendiendo un gobierno, o perdón, un ideario de derecha que está políticamente en el suelo y que está muy mal herido en lo económico, pero que siempre tiene esa cosa básica, que es lo valórico, que es la xenofobia, la homofobia y todas esas cosas, y además siempre interesante en este caso saliendo, por eso me acordé, de un podcast de mujeres, no de hombres, ¿cachai? Mm. Nos lo dice Es casi que su entorno. yo creo que eso no, o sea, no es irrelevante lo que dices, porque voy a decir una cosa bien polémica y dura, pero yo creo que la izquierda brasileña, por ejemplo, con Haddad, corriendo a perder contra Bolsonaro. Se entregó corriendo a perder. Fue a luchar por todas esas causas donde Bolsonaro con toda razón les dijo, bueno, a mí me interesan las mayorías. ¿Ya? Entonces, la izquierda fue y dijo, estamos aquí con esta minoría, con esta otra minoría, con esta otra minoría, y el otro le dijo, yo quiero las mayorías. Listo. ¿Ya? Y se Sí, es acabó. heavy. Y se acabó. Entonces, hay que tener, efectivamente, en términos políticos me refiero. O sea, una cosa es la capacidad que tú tienes culturalmente de generar una transformación, que esa es una cosa que tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Ya? Son teorías diferentes. O sea, no se olviden nunca, en términos sociológicos, la teoría de los movimientos sociales, ojo, la teoría del malestar social y, ojo, más lejos, la teoría del poder, son teorías diferentes. ¿Ya? Y las intersecciones, como toda intersección entre teorías, son complejas, confusas y difíciles de predecir. Entonces, cuando uno va y corre como si esto fuera una cuestión lineal, ¿ya? Entonces el malestar social se transformó en movimiento social, ergo, la gente lo que quiere es lo que el movimiento social quiere. No, no. ¿Ya? Y cuando uno va y dice, y entonces estos movimientos sociales que son tan exitosos y han planteado nuevas agendas, son lo que el grueso de la población quiere para que administre el poder, no, Tampoco. no. Entonces, simplemente en términos analíticos, no hay que caer, ¿ya? En esa trivialidad que es poner todo en línea recta, decir esto es un continuo perfecto, y entonces si vamos un paso damos 4. No, porque la verdad es que no va a ocurrir eso. Entonces, lo interesante es ese planteamiento, a mi juicio, y ese es el desafío en el fondo de todos los grupos que están, cuando nosotros siempre lo repetimos acá, cuando partimos con el concepto del poder importa, partimos con la idea de fundamentalmente decirle a mucha gente que desconfía del poder que tiene un pequeño problema, y es que sin poder, No hay nada. entonces no importa. No, pues no importa. Ahora, estamos viviendo una época de poder del grito, el poder del griterío. Ya no es solo el poder del rojerío, el poder del Bueno, griterío. claro, pero después tienes que, cuando te dicen, ok,
Aquí yo, el resto de los no gritones, considero que usted tiene toda la razón, le paso la pelota y a ti te quema la pelota en los pies, no sirve de nada. O sea, necesitáis un jugador que reciba la pelota y la administre. Entonces, porque la gente entiende que si tú estás gritando es porque estás pidiendo la pelota. Y cuando te la pasan, dicen, bueno, tenéis 5 minutos para demostrarme que eres mejor que el otro. Porque la gente se pregunta por qué llegó Sebastián Piñera a gobernar. Por lo Claro, mismo, claro. porque le pasaron la pelota y le quemaban los pies a los impugnadores. Po. No, es que yo estoy aquí para decir lo que no lo que sí. Sí, ¿Ah? hay cosas que ir mirando. Yo creo que en esto... No tengo programa, dijo, permítanme, pero no tengo programa, dijo Beatriz. Mi programa se hará en el camino, entre lo que digan todas las personas. A ver, ya, pues. Entonces ¿qué tenemos ahí? Un cartero. O sea, no, pues. Hay harto paño que cortar con esos temas, ¿ah? O sea, en esta lógica lo que plantea siempre Mirko de los cambios epocales y de otro discurso y de la rotura del eje tradicional de izquierda y derecha, efectivamente está destrozado, muy destrozado a nivel político. Uno pudiera pensar que a nivel económico, pero en realidad más bien el sistema económico y la molestia del sistema económico es para todos, dependiendo en qué lugar, ¿cierto?, de la pirámide estáis. Pero hay otros temas que son los que de alguna manera pueden reconstruir y efectivamente rearmar ciertas mayorías en torno a ciertos principios básicos, complejos e intolerantes. Finalmente el malestar siempre es culpa de un otro. Jóvenes de espíritu, ¿algo más o no? ¿Algún temita? ¿Alguna cosa? ¿Alguna recomendación? ¿Macari? ¿Algo? Que estáis de vino y poder por ahí. ¡Ah! Y los seminarios, pues. ¿Contamos la primicia o no? Y la Por masterclass. favor. Tenemos muchas Ya, pero contemos. Muchas noticias. Ya. Contemos la primera primicia. Después de que se llenó nuestra bandeja de correo, los llamados telefónicos, interpelaciones en Twitter y diversas redes sociales, vamos a hacer una segunda versión de Piñera pasa agosto y lo vamos a hacer en agosto. El 20, 21 y 22 de agosto, ¿ya? Las inscripciones parten como en una semana más, pero ya en un par de días más nos pueden escribir y vamos a estarles informando y les vamos a enviar el programa y toda la cosa. Lo vamos a hacer con otros invitados, porque nos gusta irnos renovando. No se trata aquí de como, resultado, no sé qué. No, vamos a hacerlo con otros invitados e invitadas, que ya los contaremos. Estamos ahí contactándonos con distintas percepciones y además mirando lo que ha sido este fenómeno, este tsunami, ¿cierto?, del 10%, y la profunda crisis en la élite político-empresarial que se hunde con el tema de las AFP. Así que eso va a estar... y harta gente ya que ya sabe, porque se lo comentamos dentro de la comunidad La Cosa Nostra, hoy día en la mañana, había harta gente contenta porque varios no pudieron estar y porque quieren que otros participen, así que eso va a estar buenísimo. No sé cómo lo ven ustedes. Y tenemos como 5 semanas súper cargadas. Efectivamente. Que no sacamos, íbamos a sacar el de las 50 leyes, pero tanta gente nos escribió también que dijimos, porque hay mucha gente que fue ya a otro seminario y dice, pero ¿cómo? No tengo el marco teórico. Entonces y por lo tanto hay que hacer el de las 50 leyes también. 50 leyes. Entonces vamos a hacer 50 leyes, más Piñera. Entonces, y antes, ahora ya, o sea, ya la próxima Ópera semana, y política. ¿no? Ópera y política con Marcelo Lombardero, invitado especial, directamente desde Buenos Aires, ¿ya? El gran director de ópera argentino, que vamos a hacer una historia política. Tengo ahí una línea de tiempo para juntar la política con la literatura, la ópera, con todo, y mostrar, y una historia, y vamos a hacer un poco lo que jugamos a hacer con El Padrino, lo vamos a hacer con distintas óperas también. Vamos a jugar ahí a qué personaje sería, por ejemplo, Lavín, qué personaje sería Maduro. ¿Ah? Sí, no, sí. Hay cosas interesantes. Va a ser muy desafiante con el sentido común. Entonces tenemos ese, después Piñera pasa agosto, después las 50 leyes. Antes de eso, cine y política. Perdón, después de eso, cine y política, y después las 50 leyes. Piñera pasa Eso, agosto. empezando septiembre, si Piñera literalmente no pasa agosto, bueno, hacemos entonces, lo cambiamos la ley del Padrino o explicamos la ley del Padrino por qué no pasó agosto. No, porque deja, eso es muy importante. Pasar agosto tiene que ver con
lo dijimos mucho en el seminario, ¿no? Tiene que ver con el juego del sentido común. La pregunta es si existen las condiciones para que Piñera termine su mandato. Por supuesto. Y esa es la pregunta política relevante. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es decir, esa cuestión es incalculable, invariable, pero la pregunta es si hay energía, hay combustible para que el avión llegue a marzo del 2022. Al final esa es la pregunta. No hay. Marzo del 2022. Falta mucho tiempo, Mirko, es Algunos imposible. analistas dicen, bueno, es que entramos en un periodo de elecciones como nunca han habido y entonces el gobierno, por ese solo hecho de estar en elecciones, va a quedar de decorado. Es plausible, hay que atender toda la... pero hay algo más que simplemente un periodo de elecciones, ¿no? Hay un clima de transformación, ¿no? Muy potente y se vio con el caceroleo que hubo la noche previa a la votación en la Cámara de Diputados, se vio con el caceroleo que hubo en el caso de este juicio por violación en Temuco, etcétera. Hay mucha energía afuera y sospecho que esa energía se está reencauzando. Que Piñera hoy día esté, según la CADEM, en su mínimo histórico más bajo, similar al que tuvo el estallido, quiere decir que el estallido volvió a empalmar con la pandemia ahora. Están Sí. reconectados. Lo no calculado. Y por eso que es necesario hacer esta reflexión. En el caso, solo un apunte, en términos Sí. como justamente energéticos, porque esto podría ser, sigo jugando con los temblores que te gusta, esto podría ser esencialmente un temblor 6, pero mira por el hecho, lo que sucedió tal como dice Mirko, la misma noche del tema de la aprobación por parte del Senado, que fue el día de la indignación por la medida cautelar de arresto domiciliario del violador Martín Pradena respecto de del suicidio después de la violación de Antonia Barra. Eso cambió la decisión en 48 horas, era igual esperable, no creo que solamente por presión, creo que efectivamente era más o menos atendible y la Corte de Apelaciones lo corrigió. Pero ojo, las protestas que hubo de manera muy intensa a nivel nacional, de manera presencial, con toque de queda, en tiempo de pandemia, con confinamiento, que incluso generó una cantidad no despreciable de detenidas en la noche, fue por una medida cautelar. El caso tiene visibilidad, pero por una medida cautelar, no porque lo declararon inocente, por una medida cautelar de alguna manera media irrelevante y en primera instancia. Pero Entonces bueno, eso te marca, no por eso. ¿qué hacemos en medio de la pandemia, no, con un estallido feminista? Era la primera pregunta, ¿qué mierda, cómo engancho las tesis con la demanda por la desigualdad? La Bueno, a ese energía, clima me refiero, justamente. Sí. Es una totalidad, son parte de lo mismo, de la Es mucha indignación. energía acumulada y que realmente veremos si el gobierno tiene capacidad de administrarla, si el presidente tiene capacidad de administrarla estando ya muerto, Alberto. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que es súper interesante este proceso de semana. O sea, para mí lo más interesante fue lo menos visto, que fue la votación por la ley para evitar el corte de suministros básicos El veto. en caso de no pago, ¿ya? Donde el gobierno obtuvo literalmente 5 votos a favor. 5 votos a favor. Todo lo demás en contra o abstenciones, incluyendo Chalper, por poner un ejemplo así impresionante. Grotesco. Impresionante. O sea, cuando la conversación de pasillo con los empresarios de verdad pesa menos que lo que te dicen en la feria. ¿Ya? O sea, esa es la situación, ese es el problema de Diego Chalper. ¿Ya? Entonces, frente a eso, yo creo que es súper potente lo que significa, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasó en el estallido? El estallido, todo un proceso como este anda buscando una filosofía nueva. Y al no haber encontrado una relacionada directamente con lo que causó el estallido, que tiene que ver con la cuestión social, la desigualdad, la alza de precios, qué sé yo, al no encontrar ninguna, porque la oposición no ha hecho la pega, encuentra de los que hicieron la pega, que es el movimiento feminista, que venían con la energía viva del 2018 y con una base teórica, conceptual, filosófica muy potente. Entonces encuentran un lugar donde afirmarse. Eso es lo que, a mi juicio, terminó por pasar el 2019 y se proyectó hasta ahora.
yo creo que toda esta reconstrucción va a ser bien importante ir a hacerla. Bueno, un poco la que vamos haciendo en los seminarios, y cada vez que vamos investigando un poco más va saliendo también más cosas. Yo creo que esa es la gracia. Ahora, lo interesante es cómo todos los códigos cambian. Yo aprovecho de comentarlo porque además están en su canal de YouTube, en el canal de Lombardero, que hablábamos recién de él. Por ejemplo, yo hace muchos años, Lombardero va y dice, bueno, perdón, dice, pero yo no puedo terminar la ópera de Carmen diciendo, he aquí un crimen pasional. ¿Ya? Lo que tengo que decir, esto fue un femicidio. Entonces él cambia toda la puesta en escena para que se note, para que nos duela como duele un femicidio. Y no como la Claro, inevitabilidad de un crimen pasional, así tipo bolero. claro, exacto. La La rabia, la tragedia de la locura, vida. Claro. simplemente el frenesí, ¿ya? De un hombre apasionado que ya no da más de amor. Entonces esos giros, digamos, tienen que ver con este La maté momento. Y porque ojo, era mía. lo de Antonia Claro. le costó la pega a una editora de Canal 13, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. Por el comentario. por el comentario del periodista. Sí, po. Parece que esta chiquilla es media loquilla, dijo, Era se le media escuchó. loquilla, ¿eh? Claro, Sí. y No, después pero, trataron de... el periodista le dio las explicaciones al Sí. papá y quedó todo bien. Y el papá después, no, sí, lo habían echado, el papá pidió que lo recontrataran, pero hay un ruido tremendo. Pero efectivamente ese nivel energético que en este caso tiene características de temas de género, pero que de alguna manera es una energía que logra inundar otros espacios. En fin. Muchachos, Claro, terminamos. los meses que vienen van a ser meses donde realmente lo importante para todos los auditores del programa es ir midiendo y calibrando la energía que hay afuera del sistema. ¿Ah? El cambio de gabinete, o la ley X, o la ley Y, ¿verdad? Ecualizado, ¿ah? Como diría un buen DJ, con la energía que está afuera. Porque en la medida que también empezamos a desconfinar, ¿ah? Se empieza también a retomar, ¿ah? La posibilidad del copamiento de la calle. Y lo que finalmente mueve la aguja no es el juego político gobierno-oposición, no es la ley X, Z o Y, es la calle. ¿Ah? En Chile la aguja la mueve la gente movilizada. Y solo un apunte final, hay una palabra que quizás va a ir creciendo en intensidad en los próximos días, en términos de temor del gobierno, que es trazabilidad. Hoy día ya empezaron a aparecer las primeras grietas serias de cuando Isquia pide, ¿por qué no auditamos si efectivamente la trazabilidad que dice el gobierno es real? Porque ningún gobierno uno puede acusarlo de que no se logre la trazabilidad, que es compleja. Pero lo problemático es, una vez más, decir que se está haciendo cuando no se está haciendo. Sí, Darío, bueno, salió el video en Radio Duna. supera lo de Isquia. Lo de Isquia y lo tuyo. Sí, Lo de ustedes me molesta. Nosotros con Isquia estamos súper bien, Darío. Rata. Ya, ciérralo tú, Mayor, ciérralo tú. Estoy indignado, no hablo más. No, solo decir que creo que fue en Radio Duna que estaban entrevistando a París con Isquia y ya plantea el tema y París empieza, sin recordar que no solo está en radio, sino que están transmitiendo imagen, empieza a hacerle gesto y aparentemente a hablarle también, pero no se escuchaba eso, a alguien que estaba detrás. Entonces así como, no sé si quería datos o qué le digo, que sea una cosa muy, muy, muy terrible, porque esos son esos pequeños errores que revelan la magnitud del problema, porque cuando tú no tienes problema con el tema, dices, mire, sí, nosotros estamos plenamente disponibles para abrir toda la trazabilidad, nos juntamos cuando quiera, qué sé yo. Además que eso son las cosas que genialmente siempre hizo Piñera. Yo no tengo ningún problema de pasar toda la información, o sea, no hay ningún drama. Pero lo pillaron bien offside, o sea, de verdad le dolió la pregunta, porque allí debe haber, o sea, Hoy día corrigió a un periodista y el periodista le pidió disculpas y después se dio cuenta el periodista que lo había corregido mal y que no era 21 de junio, sino 21 de julio. Y hace poquito lo vi subiendo en Twitter diciendo, bueno, contando el periodista que, porque hasta le pidió disculpas al ministro, así que mañana en la mañana le va a pasar la cuenta. Son cosas menores, son chicas, pero el tema de trazabilidad puede que siga se acabó creciendo. el respeto, se acabó el respeto. No, ya no hay respeto, no hay respeto. Ya los niños no tienen temor de Ahora, Dios. lo que sabemos que para septiembre no hay fondas, pero hay la Cosa Nostra discoteca. ¿No? Cumbia la cosa nostra, sea bien chileno. Claro, claro. Ya, ¿Dónde lo Darío? chacreamos. La Cosa Nostra se
Lo chacrearon, lo chacrearon. Oye, O sea, ¿viste que Hay hay una mucha oferta necesidad, interesante hay que no mucha deberíamos rechazar, necesidad. que son las ¿qué? poleras de la frase de Mirko? Sí, en Twitter varios han dicho, ya, pues hagan la polera con las frases geniales de la Cosa Nostra. A propósito de... ¿Cuál era la de La Pásame mi Plata? plata, Pásame mi pásame plata. mi plata, conche tu madre. Sí. Mirko querido, yo les voy a contar, contemos una infidencia. Mirko querido que A hagamos ver. esas poleras. Y yo me he negado, todo el tiempo me he negado a las No, poleras, a las no te has mascarillas, a los negado a las calzoncillos, poleras, me he te has negado a negado a las todo. mascarillas, Sí, sí. sí. Hagamos una zunga, que es lo que te gusta usar a ti. No, tranquilo, todavía estoy yo. Vamos a impedir esto, vamos a impedir esto. Ya, No, Mirko, hagámoslo por separado, ¿no? Así, Darío que no participe en esto, ¿no? Es otro emprendimiento. Hagamos que lo de Darío parezca un accidente. ahí está. Ya, hasta la próxima. Adiós. Chabela.